días y muchísimas gracias por dedicar este ratito de esta mañana de viernes a estar con Canal CEO. Como sabéis, los que ya me conocéis, pues soy Noemí y voy a tener el gusto de entrevistar hoy a nuestra invitada, pero antes de contaros cosas sobre el contenido de la conversación y sobre Marieta, que también os contaré cosas y ella os contará más de su trayectoria y de cómo ve el liderazgo en este momento y de temas de tendencias, que es lo que nos ocupa en Canal CEO semanalmente en nuestro newsletter, que sabéis que recibís los que estáis dados de alta y en estos desayunos que hacemos periódicamente. Pero antes, agradecer por supuesto al IMF que acoge estos desayunos en Madrid. Sabéis que estamos haciéndolos en Madrid y en Barcelona. Y pues antes de la conversación no había mejor persona que el gran responsable de toda la parte educativa de esta institución académica, que es Antonio Díaz Morales, que os va a dar unas palabritas de inicio para acabar muy bien la semana y con todos esos retos que tienen en el IMF. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias y bienvenidos todos a IMF Smart Education, que para muchos pues la palabra Smart Education lo que significa es que nos estamos formando de distintas formas, de distinto tipo de herramientas. Hoy en día la formación ya tiene múltiples sistemas, no solamente la formación oficial, la formación con títulos propios. Nosotros tenemos la oportunidad de tener desde formación profesional hasta pues, la formación de posgrados en distinto tipo de formatos y con distintas instituciones, estando presentes en España y Latinoamérica, más de 16.000 alumnos que tenemos ya y más de 20 años dedicados a la formación en línea. Y la verdad para mí es un placer siempre que viene pues Canal CEO, porque me estoy encontrando con grandes amigas y personas con las que he compartido hacia un tiempo. Yo vengo de haber estado mucho tiempo fuera de España trabajando, y Marieta para mí pues tuve la oportunidad de poder charlar con ella hace un rato, pero nos conocíamos de etapas anteriores. Y hablar de liderazgo yo creo que es un momento especialmente delicado, porque estamos viviendo el liderazgo desde el mal sentido. Entonces lo que nos está pasando es, algunas personas interpretan el liderazgo de una forma pues un poco, podemos decirlo así, absurda, y estamos todos metidos en plena guerra en Europa por un modelo de liderazgo. Y yo creo que es bueno y fresco que Marieta nos cuente que hay liderazgos positivos y que las compañías y la sociedad necesitan liderazgos para poder salir precisamente de estos embrollos en los que algunos nos van metiendo. O sea que bienvenidos a IMF, a todos ustedes, a los que nos están viendo en la distancia. Bienvenida Marieta y bienvenido a Canal CEO como siempre. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la bienvenida. Y vamos a centrar ya el tema, porque fijaros, cuando lanzamos las invitaciones y vemos de qué vamos a hablar, pues siempre me llaman la atención, ¿no? Las palabras. Ya sabéis que me decían hace un momento Javier, que está entre nosotros, CEO de una compañía, me decía, es que a veces manoseamos las palabras, ¿no? Y me he quedado con esa palabra, con ese verbo, ¿no? De a veces manosear, y ya parece que pierdan significado, ¿no? Y eso también parece que últimamente, no solo con el liderazgo, que efectivamente hablamos mucho de liderazgo y en Canal CEO también, pero es verdad que cuando vi la invitación y dije, vamos a hablar de e-gobernanza, digo, vamos a ver de qué vamos a hablar con Marieta, esto de la e-gobernanza, y qué me va a explicar Marieta sobre e-gobernanza. Entonces me puse a investigar, y realmente lo que más me ha gustado, y es así como quiero empezar, porque más allá de lo que nos cuente hoy Marieta, resulta que podríamos decir que este Canal CEO, este desayuno y esta conversación, vamos a hablar de cómo podemos ser más solidarios, más justos y más responsables. Cómo vamos a crear un mundo mejor. ¿Por qué? Porque resulta que los criterios, eso es lo que dicen, los criterios de lo reconocido como ESG, estos criterios están referidos a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que son los que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una compañía. Parece ser que su origen, el origen del ESG, que ahora se habla tanto, se remonta hace unas décadas, pero ahora parece que está tomando mayor relieve, y es verdad que ahora es cuando podríamos caer en eso de manosear las palabras, ¿no? Entonces yo voy a empezar ya directamente centrándonos en cómo podemos no manosear y entender bien el ESG,
Pero antes os voy a contar cosas de Marieta, ¿vale? Antes de lanzarle ya ese reto, os voy a contar cosas de Marieta porque es una de las mujeres más brillantes del panorama actual, es así como te definen en muchos medios. En la actualidad es consejera independiente y presidenta de la Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Sostenibilidad de Cellnex Telecom, consejera independiente también en Gestam Automoción, es presidenta no ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Onivia, es miembro del Consejo Asesor de Mutualidad de Abogacía, que es una de las compañías, junto a Nacex y a Number 16, que hacen posible, como sabéis, los desayunos en la ciudad de Madrid, y también de Madeir Mobile y patrona de Fundación Tecnalia. Podría contaros muchas más cosas de lo que hace Marieta, pero es verdad que muchísimos la hemos seguido porque ha sido directora mundial de marketing en Telefónica, ha sido directora general adjunta de Telefónica también, bueno, al director general comercial digital de Telefónica, ha sido CEO de Nokia Iberia, como ella siempre dice, cuando Nokia era el Apple de ahora, ha sido también Senior Advisor de Ericsson, ha sido socia de Shell y Gran Conde y presidenta del International Women's Forum Spain. Además, considerada, como os decía, como una de las 500 mujeres más influyentes en España en 2018, 2019 y 2020, una de las top 100 mujeres líderes por Mujeres Ancía en 2018. También ha sacado tiempo para escribir un libro. Después de toda esta actividad, ha escrito su libro Smart Cities, una visión para el ciudadano, del que ha editado Elite Editorial y que después nos contarás alguna cosa. Y es miembro de la Junta Directiva de Asociación Española de Directivos, bueno, y muchas más cosas, Marieta, que la verdad es que tienes una trayectoria brillante. Yo me quedo con una idea que después te voy a preguntar, porque Marieta, que nos acompaña hoy, también lanzó, y os acordaréis todos, Amena, también fue puede ser un poco más libre. que, eso es para los que ya somos de cierta edad. Sí, hay alguien de branding por aquí, que sé que hay una compañía Brandware de branding, y cómo recordamos todos aquellas fantásticas campañas de Amena, ¿no? Pues aquí tenemos a la que fue la que se ocupó de lanzar Amena en España. Bueno, además de otro proyecto que no fue tan exitoso y que está dispuesta a contárnoslo. O sea, que viene a contar también fracasos, que esto es muy positivo. Justamente antes de empezar, decía, qué carrera más brillante, vamos a hablar de esto y tal. Y me decía, bueno, también os voy a contar algún fracaso, ¿no? Digo, está bien, está bien. Así que vamos a hablar de fracasos. Pero ya para centrarnos, como os decía, lo del ESG, ¿no? Dice Marieta que parar es de sabios, ¿no? Eso se lo he oído en alguna ponencia y es verdad que parar es de sabios, pero que a ella no le enseñaron eso, porque por lo visto tenía ahí como un medio, déjame decirlo, un medio trauma, que es que había que estar siempre haciendo cosas, ¿no? Siempre en movimiento, ¿no? Bueno, más que un trauma, una creencia limitante de la infancia, ¿no? Que todos tenemos una lista, ¿no? de temas que nos enseñaron de pequeños, y cuando efectivamente no hacía nada, me decían que parar era de vagos, que venga a hacer cosas. ¿Y qué has hecho ahora con la pandemia? Porque ha habido que parar, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Ha habido que parar, sí, y pues ha sido una experiencia, la verdad es que muy reveladora, y aunque ha sido de forma obligada, ¿no? Porque nos encerraron y no podíamos salir de casa, y digamos que el entorno era un poco extremo, vaya, pero yo creo que esta pandemia, en mi caso, me llevó a darme cuenta y a hacer un momento de reflexión, a parar, a pensar y a priorizar, ¿no? Y a poner en valor lo que realmente era importante, ¿no? Es verdad que por la vida, y en mi caso, bueno, pues ese no parar y ese el estar en continuo hacer cosas, en transparencia, te lleva muchas veces a no hacerte las preguntas que te debes hacer y que no quieres hacerte, ¿no? Y para mí ha sido revelador. Yo creo que para el resto del mundo, y yo que una de mis pasiones son las personas, no solamente la pandemia, yo creo que también la digitalización, que consecuencia de la pandemia, bueno, pues ha sufrido una aceleración vertiginosa, ¿no? Yo en febrero 2020 pedí hacer un consejo por Teams o por Zoom,
o por Webex, ya no me acuerdo, y me dijeron que no iba a funcionar. En marzo ya todos a saco, ¿no? Yo creo que la confluencia de la pandemia, la digitalización, la generación Z, se han juntado tantos cambios que para volver a reconectar, ¿no?, personas, empresas, un poco en esa reflexión, yo creo que hace falta una redefinición del propósito de las compañías, que haga que las personas y las empresas, después de este impasse, ¿no?, y de este momento, de este blackout que hemos vivido, se planteen cómo hemos cambiado en nuestras prioridades. Yo creo que la palabra, hay un estudio que recomiendo, por cierto, que no se me olvide, de LinkedIn, es el estudio que hace desde hace ya 10 años, es un estudio sobre el talento. Imaginaros, claro, un estudio con 660 millones de personas, que son los que estamos en LinkedIn, en 200 países. Y en ese estudio una de las cosas que dice de este reconectar y este redefinir el propósito, habla de cómo la flexibilidad, el orgullo de pertenencia, el bienestar integral, la confianza, son 4 elementos imprescindibles en esa redefinición del propósito. Habla también de un concepto que a mí me gusta mucho, y es que cultura y estrategia deben estar en sintonía, ¿no? Y cuando no lo están es cuando se produce, bueno, pues esos desajustes, ¿no?, en las empresas. Habla también de cómo hoy las personas, cuando buscamos trabajo, claro, LinkedIn es la plataforma, ¿no?, en donde se conectan personas y proyectos, se da mucha más importancia a aquellos anuncios, ¿no?, en donde aparece la palabra cultura, donde el que está promoviendo para ponerse guapo y que el talento vaya a su compañía, cuando la palabra cultura está, o cuando se explica cuál es la cultura, se produce un 70% más de interacciones con ese anuncio que cuando no. Bueno, todo esto yo creo que nos lleva también, y está en el estudio, a ese concepto que no sé si habéis escuchado, seguro que sí, que se llama The Great Reshuffle, la gran disrupción. El CEO de LinkedIn llama así a la nueva relación entre empresa y personas. Y lo que está ocurriendo en el mundo, después de todo este momento, pandemia, digitalización, 5 generaciones en un mercado laboral, es la primera vez que sucede esto, confluimos, se está produciendo un movimiento de cambio de trabajo brutal, ¿no? Y habla, por ejemplo, como en 2020 en 2021, perdón, comparado con 2019, es decir, dejando el 2020, ¿no?, en ese blackout, se están produciendo un 25% más de cambios de trabajo. Asia es un 60%, Estados Unidos un 30%. Bueno, estamos ahora mismo inmersos en un momento de auténtico cambio de paradigma, ¿no? Y más allá de si el trabajo en híbrido, remoto, presencial y todo esto, que al final no deja de ser consecuencia de, pero no es el propósito, yo creo que por detrás está toda esa redefinición, no solamente de cómo trabajo y dónde trabajo, sino para qué. Y en ese para qué, yo creo que es esa reflexión profunda, ¿no? Está claro que el ESG está muy relacionado con propósito, pero cuéntame, porque podríamos decir que el ESG también es un reto, como es una nueva manera de gestionar personas. Entonces, en esta nueva manera de gestionar personas, ¿tú crees que ya las compañías, las grandes corporaciones, después te voy a preguntar por las pequeñas y medianas empresas, cómo podrían adaptar esto del ESG, ¿no? Pero que es un término muy... incorpora tantas cosas, ¿no? La E, la S y la G, ¿no? Que vamos a ver cómo lo hacemos o cómo lo hacen las grandes corporaciones, tú que estás en diferentes consejos, para que eso llegue a la gestión de personas, para que eso implique una nueva forma de gestionar personas. Sí. Bueno, como bien apuntas, Noemí, el término es enciclopédico, ¿no? O sea, es tan amplio que abarca tantas cosas, porque la E es
como sabéis, todo lo que tiene que ver con environmental, con la parte, con el verde, ¿no? La S es social, tiene que ver con personas, y la G es gobernanza, ¿no? Esta corriente ha llegado para quedarse, claramente. Supone una evolución de aquello que se llamaba RSC, si os acordáis. Pero lo cierto es que cuando miras lo que está pasando en el mundo, y ya no solamente hablo de la pandemia, sino hablo también de todo el tema de cambio climático, de corrientes, como antes hablaba, ¿no? Del Great Reshuffle, te das cuenta, y Larry Fink, presidente de BlackRock, en una carta que escribe todos los años a sus inversores y a los CEOs de las empresas, lo pone también de manifiesto, ¿no? La sostenibilidad en las empresas es un must, y el trabajar mirando en el largo plazo y el hacer sostenible los proyectos es imprescindible para tener una sociedad mejor, ¿no? Ya no vale que las empresas miremos solo a los inversores, hay que mirar a los stakeholders, y el primer stakeholder para mí son los empleados, ¿no? De una compañía. Y esa forma de gestionar diferente tiene que efectivamente tener su impacto en la S, en las personas, ¿no? Para ello, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, pues que aparte de que haya que hacerlo porque la ley lo dice, a finales del 2018 se aprueba una ley el 31 de diciembre de 2018 para ponerle más animación, ¿no?, al cumplimiento, por el cual las compañías de determinado tamaño empezaron con las compañías que tenían más de 500 empleados y facturaban, bueno, con las, digamos, más las IBEX 35, se puso en marcha una ley por la cual las compañías tienen que reportar la información financiera y la no financiera con un mismo nivel de importancia, ¿no? Eso hizo, bueno, pues que el compliance empezase a funcionar y que las compañías, bueno, pues tuvieran que hacer sus reportes. Esto es el cumplimiento, ¿no? El año pasado ya 2.500 compañías lo tenían que hacer, porque se fue bajando un poco la exigencia de tamaño, y del cumplimiento al convencimiento pues hay un camino, ¿no? O sea, no se puede cambiar de la noche a la mañana, y lo que esperan los stakeholders es que esto se haga con un roadmap, con sus hitos, ¿no? Del cumplimiento al convencimiento hay varias fases, ¿no?, que hay que pasar. La primera es que el consejo esté convencido de que esto es importante, más allá de que al ser obligatorio diréis, pues deberíais estar convencidos, ¿no?, porque yo soy tan responsable cuando firmo las cuentas del balance como de la política social de la compañía. Sin embargo, todavía esa toma de conciencia no ha llegado. Bueno, pues lo primero que tiene que ocurrir es que el órgano superior, ¿no?, en una compañía, el que de alguna manera vela por esa sostenibilidad, esté convencido. El segundo punto tiene que ver con que tiene que nombrarse un responsable en la compañía de los temas de ESG. Hasta ahora esos temas, como decía antes, son tan amplios que están diseminados por muchos departamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido hasta ahora es que la compañía hacía muchas cosas, pero no había un plan que uniese todas esas cosas y pusiese sobre todo un punto de vista, una estrategia, ¿no? Para eso, detrás de un plan tiene que haber una persona, ¿no? Y entonces el poner un líder a primer nivel que sea responsable de todo lo que es ESG en una compañía es importante. Y digo primer nivel porque es importante que reporte al CEO para darle, bueno, pues esa visibilidad y también ese empowerment, ¿no? Lo tercero que tiene que ocurrir es que, y antes lo comentaba, que el propósito y la cultura se redefinan. Porque claro, hacer un plan sin haber cambiado antes un poco esa declaración de por qué existo y cuál quiero que sea mi impacto, ¿no?, en la sociedad, pues ese Connecting People de Nokia, pues es empezar la casa por el tejado, ¿no? Con lo cual hay que hacer un proceso de redefinición del propósito de la compañía. En cuarto lugar, hacer un plan a 4 años, en donde
todos los responsables de la compañía, de la E, de la S y de la G, estén involucrados. Y en ese plan hay que meter números, hay que meter métricas. Ese plan debe nacer de un análisis de materialidad que antes hablábamos, que el análisis de materialidad no deja de ser un ejercicio en donde la compañía destaca cuáles son las cosas importantes para el negocio, ¿no? Y una vez elegidas esas cosas importantes para el negocio, meterlas en el plan y empezar a ejecutar. En la S, pues te diría, por ejemplo, los planes de igualdad, diversidad e inclusión, muy importante, pues tienen que estar embebidos en la política de talento de la compañía. Es decir, todos esos elementos que estén en el plan ESG deben ser parte del negocio, porque si no están en la conversación de negocio se quedará en un plan muy bonito, ¿no?, que reportamos, pero no estará teniendo impacto en cómo se gestiona, ¿no? Después de ese plan, también es importante el que el regulador, y en este caso la CNMV, diseñe una guía técnica para saber la comisión de sostenibilidad que se dedica, ¿no? Porque hasta ahora, y desde el punto de vista del Consejo, las comisiones obligatorias son auditoría y nombramientos y retribuciones. Sin embargo, sostenibilidad todavía no tiene su hoja de ruta, también es importante que eso esté. Y con todos esos pasos, cuando ya la compañía tiene interiorizado, embebido en el plan estratégico, en el negocio, todas estas actividades del plan, es cuando, bueno, pues empiezas a tener impacto, ¿no? Siguiendo tu visión, si hacemos, cogemos ahí de alguna manera la explicación de Marieta, podríamos decir que dentro de unos años va a haber responsables de ESG en las grandes compañías, seguro. A mí me llamaba la atención, hace unos días leía que incluso el ESG, como sé que hay personas vinculadas al mundo del talento y de la selección de directivos en esta sala, me gustaría preguntarte sobre una cuestión que he leído hace poco. Leía que incluso las políticas y los criterios de ESG iban a marcar en la compensación la forma de retribuir no solo el salario fijo, sino también el salario variable y también el variable de beneficios, vinculado a beneficios de los directivos, ¿no? ¿Eso lo vamos a ver dentro de poco en las compañías españolas? Lo estamos viendo ya. ¿Sí? Sí. En el caso de Celnex, ya el año pasado el consejero delegado y el equipo directivo y hacia abajo tenía en el incentivo a corto plazo, el de 12 meses, tenían ya un 15% de objetivos relacionados con ESG. Este año, en la política retributiva que hemos diseñado, ya no solamente está el objetivo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, en el Long Incentive Plan, en el plan a 3 años, y además con un peso superior. Yo creo que es imprescindible, si queremos que todos estos temas sociales, de environmental y de gobierno, ¿no?, sean importantes, estén en la agenda de los ejecutivos, pues si no está ligado a un bonus o a resultados, pues evidentemente pierde mucho poder y pierde mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que eso va a ir a más. Marieta, muchas gracias, porque has explicado muy bien lo de integrar los aspectos ESG en la estrategia de una gran compañía, pero ahora viene el reto, y como yo sé que tú eres una mujer sincera, que hemos tenido antes, yo la conozco hoy a Marieta, pero hemos tenido una conversación que ya me ha dicho algunas cosas que he intuido, esa sinceridad. Ahora viene la pregunta de reto, que es todo esto que está muy bien de los criterios ESG, vamos a llevárnoslo al panorama del tejido empresarial español, donde a tantas pymes hay, que cómo logramos que eso se incluya también en la forma de liderar las pymes, muy preocupadas por otros aspectos seguramente, y si son los fondos, realmente son los Next Generation los que pueden hacer de alguna manera cambiar esto, ¿no?, o integrar estos criterios. ¿Cómo ves tú ese asunto? Bueno, transparente, sincera. Sí, seré sincera, porque además creo que es importante también lanzar el mensaje que estos temas no se deben quedar ni en las oficinas centrales ni en los headquarters, deben bajar a país,
deben bajar al negocio, a la realidad, y no se deben quedar en las compañías cotizadas y de cierto tamaño. Y menos en un país como el nuestro, en donde el tejido empresarial está formado por pymes, y más con la P que con la M. Es cierto que en la hoja de ruta de las pymes probablemente todos estos aspectos están todavía lejanos, o no los ven tan clave a la hora de configurar su cuenta de resultados, ¿no? Sin embargo, tenemos que buscar las fórmulas para que se tome conciencia también en ese tejido empresarial español, que no son las grandes empresas cotizadas, y se le dé esa importancia, ¿no? Los fondos Next Generation, bueno, parece que son la panacea, ¿no? Y que nos van a solucionar la vida. Yo lo que creo es que los fondos y ese tipo de subvenciones son apoyos coyunturales para acometer ciertos proyectos más de carácter estructural, y ahí me pongo un poco, pues, todo el tema de infraestructuras, el tema de llegar a la España rural, a la España vaciada también con conectividad, bueno, proyectos, que el tema del coche eléctrico también, en donde yo creo que esos fondos deben servir para proyectos en donde no está tan claro a lo mejor cómo comenzar y qué inversiones hacer, y acelerar, ¿no? Deben servir para acelerar. Pero yo creo que con el tema pymes y el tema ESG, lo que hay que buscar es una forma de no subvencionar, pero sí tutelar, mentorizar, ayudar a esos fundadores, ¿no? Y a esos empresarios a que tomen conciencia en sus planes de negocio de la importancia de estas tres palabras, ¿no? Qué bueno, Marieta. Como experta en TIC, autora además del libro Smart Cities, ¿cuáles son estos pilares de este titular que hablábamos? Yo he empezado por centrar un poco los criterios de ESG, pero realmente hablábamos en la invitación de la e-gobernanza, ¿no? ¿Cuáles son para ti los pilares de la e-gobernanza? Y explícanos un poco tu experiencia en con el libro, ¿no? Tu experiencia con el libro. Bueno, mi experiencia con el libro es claramente un ejemplo de cómo nada es imposible si te lo propones, ¿no? Porque yo, la verdad es que no había escrito nunca un libro. Sí es verdad que siempre me ha gustado escribir, le doy mucha importancia al lenguaje. Creo que somos lo que decimos, y entonces hay que trabajar bien esa parte, ¿no? De nuestras vidas. Y fíjate, era el año 2016, cuando todavía esto del ESG no estaba tan presente. Era RSC, sí era. Era RSC, sí era. Era RSC, pero no, efectivamente. Y bueno, pues la idea surgió precisamente, y gobernanza era uno de los capítulos del libro, es uno de los capítulos, surgió en esa inquietud que siempre he tenido por saber explicar el para qué a las personas, para que nadie se pierda la fantástica aventura que hay detrás de la tecnología, ¿no? Yo por falta de role models en mi casa o alrededor, pues no estudié una carrera STEM, que me hubiera encantado y me hubiera venido fenomenal. Al final estudié empresariales, luego sí, he estado continuamente formándome en temas de tecnología y me he hecho mis programas, mis másters, etcétera. Pero bueno, fruto de esa decisión me propuse convertirme en un curator de la tecnología, en alguien que entiende el para qué sirve, ¿no? Y el propósito del libro era unir precisamente mi preocupación por la sostenibilidad. De hecho, el epílogo me lo hizo la presidenta de WWF, ¿os acordáis del panda, Yadena? Sí. Yolanda Cacabatzi, una mujer del Ecuador, y el prólogo me lo hizo José María Álvarez Payete, que era mi jefe, Telefónica, presidente de Telefónica. Y en ese libro lo que buscaba era precisamente unir esos dos mundos, ¿no? Porque al final la tecnología no deja de ser un gran aliado de la sostenibilidad. Muchas veces pensamos que las ciudades son justo el enemigo de la sostenibilidad, sin embargo, las ciudades dotadas de infraestructura, dotadas de tecnología y dotadas de herramientas digitales
deben convertirse en aliados de la tecnología, sobre todo porque ya el 70% de la población vivimos en ciudades y se han convertido, bueno, en unos lugares en donde hay que buscar fórmulas para ser más eficiente, más environmental, etc. La e-gobernanza y todo lo que tiene que ver con esas ciudades inteligentes, pues tiene que ver con la transparencia, con dotar al ciudadano de herramientas y de empoderarle para que pueda tener un control de su hoja de ruta. Y no solamente hablo de los impuestos, sino también de su impacto con su comportamiento en la parte environmental, dotarle de herramientas, bueno, pues para que la movilidad sea algo sostenible y además, bueno, le pueda aportar. Exigir que tu ayuntamiento, que al final es el gobierno local, ¿no?, tenga un plan ciudad a 4 o a 8 años, en donde haya, bueno, pues unos presupuestos a los que el ciudadano pueda acceder con herramientas y pueda votar y pueda opinar y pueda ser parte de. Hoy además, y en aquel momento ya, obviamente el smartphone era nuestra herramienta de trabajo, ¿no?, pero hoy todavía más, y yo creo que la forma en la que se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no?, y los ciudadanos hemos cogido el poder, ¿no?, con las redes sociales, con múltiples fórmulas, ¿no?, para poder acceder y para poder ser protagonistas, ¿no?, de la e-gobernanza. Yo creo que debemos ser exigentes en esos planes ciudad y en que nuestra ciudad se gestione, pues, como una compañía, ¿no?, con sus cuadros de mando, con sus KPIs y pudiendo decidir y pudiendo opinar sobre qué inversiones y qué herramientas pueden ayudarme para vivir mejor, ¿no? Además de las Smart Cities, hay un tema en el que Marieta es muy sensible, que es todo el tema de las mujeres consejeras. De hecho, ella es una de las pocas mujeres en España que es consejera independiente en diferentes compañías. Pero antes de hablar de las mujeres en los consejos, que ella nos puede contar muchas cosas de eso, antes me gustaría de alguna manera cumplir la expectativa que os he dicho antes, porque antes decía, vamos a hablar también de fracasos, no solo de los éxitos de la carrera de Marieta. Entonces me gustaría ir a ese punto de fracasos, porque incluso he leído por ahí que se ocupó durante un tiempo en recolocar a todas esas personas que ella había arrastrado a un proyecto que fracasó. Y luego tuviste que ocuparte, o quisiste ocuparte, de buscarles un trabajo porque se sentía un poco, me imagino, ahora nos lo contarás, en deuda con esas personas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué has aprendido del fracaso que has tenido, además de esta carrera brillante, y que has aprendido del liderazgo? ¿Qué le dirías a la Marieta que empezaba a gestionar personas hace años? Bueno, pues aquí el mensaje, y es uno de mis aprendizajes, ¿no?, después de más de 30 años en 7 compañías diferentes, en puestos diferentes, es que no solamente se aprende de los éxitos, ¿no? Es más, yo creo que se aprende mucho más de las cosas, de los fracasos, de las cosas que no salen bien o que no salen como tú esperabas, ¿no? Al final hay que saber estar a la altura cuando las cosas no van bien, hay que hacer esa reflexión, ¿no?, y ese mostrarte también vulnerable. Esa frase, ¿no?, que no sé de quién es, pero es buenísima, de no es, a ver si la digo bien, porque yo también, no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el aprendizaje es doloroso, ¿no?, como todos sabéis, con lo cual cuando te enfrentas a situaciones diferentes, y yo me he enfrentado bueno, pues a muchos proyectos de éxito, donde, gracias también al sector, ¿no?, en donde empecé a trabajar, era un sector y es un sector, ¿no?, de muchas inversiones, de muchos proyectos, y donde era como un parque de atracciones, ¿no?, donde todo era fantástico, pero llegó un momento y fue en año 2001 cuando la burbuja de Internet se juntó con una crisis financiera que a nadie se le escapa, y eso contagió, bueno, pues el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Yo estaba en un proyecto que era el proyecto de moda, que iba a ser el cuarto operador, Exfera, luego fue Yoigo, luego MásMóvil, y ahora no sabemos muy bien si va a ser Orange, y
Y bueno, pues me ficharon para montar todo el área de marketing, ¿no? Y aquello no salió bien porque los accionistas con buen criterio ante esa crisis decidió congelar el proyecto y bueno, pues fue un momento de catarsis para mí, ¿no? Porque hasta entonces no me había enfrentado a una situación así. Esa experiencia, bueno, pues me ha hecho mucho más humana, mejor persona. Decidí dedicarme, bueno, pues 8 meses a buscarles trabajo a más de 100 personas. Ahí a lo mejor me vino un poco también mi pasión por el mundo de los headhunters. Y bueno, pues fue un momento, la verdad es que muy inspirador. ¿Qué le dirías a la Marieta que empezaba aprendizajes, entonces gestionando personas? ¿Qué le dirías a esa joven mujer que iba a tener una carrera brillante? ¿Qué podríamos aprender de tu liderazgo? Bueno, pues le diría que en la vida hay que mirar mucho más a largo plazo, hay que descubrir que hay grises, además de blanco y negro, hay grises y los grises no están nada mal. Hay que ser generoso, hay que dejar espacio, no hay que ser micromanager. Yo creo que el verdadero liderazgo es el que se produce cuando eres capaz de acompañar a tus líderes, de ser más un líder coach, de trabajar más en la cultura del feedback, del trabajo en equipo. También le diría que hay que dejar espacio para equivocarse. Yo también tengo otra creencia limitante de mi infancia, que no sé si tenéis vosotros, que es el de la exigencia, ¿no? Que todo hay que hacerlo bien, y cuando no lo hacías bien sacabas el látigo y te fustigabas. Y aprender a que no somos lo que hacemos y que lo que hacemos, si lo hacemos de la forma mejor que sabes hacerlo, chapó, y si eso no sale bien, pues no pasa nada. Ahí está el aprendizaje, ¿no? Y los errores no son fracasos, los errores son una fuente de inspiración y de aprendizaje para que la próxima vez que te enfrentas a un reto ya llevas algo aprendido. Esto es lo que me gusta de los desayunos que hacemos en Canal CEO, que te piensas que vienes a hablar de criterios ESG, cómo se aplica esto. Y taxonomía. Noemí, la verdad es que me mandó unas preguntas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Y al final acabas hablando de las creencias limitantes de Marieta, que son, la primera, que me he apuntado antes, estar siempre en movimiento, creencia limitante 1, y la segunda, el grado de exigencia, ¿no? Creencia limitante 2, que nos has contado. Sí, además lo de la exigencia tiene, hablando de personas, también tiene su repercusión en las personas que diriges, ¿no? Porque al final no terminas de despejarte, ¿no? En los equipos. Y sí, una de las cosas que claramente cambiaría es el trabajar con ese nivel de exigencia y, sin embargo, cambiarlo por la palabra excelencia, ¿no? Que me gusta mucho más y que deja espacio a equivocarte y a darte una palmadita y decir, pues no pasa nada porque la próxima vez seguro que sale bien. Si tuvieras un foro, es verdad, perdonadme los hombres, pero si tuvieras un foro de mujeres, ahora que se habla tanto de las mujeres consejeras, si aquí hay alguna mujer que quiere ser consejera en el futuro, a ver, ¿qué hay que tener, qué atributos son los que está demandando el mercado? Porque es verdad que últimamente, te decíamos antes de iniciar la conversación, conversábamos de que parecía que ahora se hablaba mucho de las mujeres en los consejos, ¿no? ¿Qué perfil para ser una buena consejera, como tú estás desarrollando ahora mismo, qué le dirías a esas mujeres que quieren desarrollar su carrera y que muestran esa ambición, ¿no? Para algunas que querrán y otras que no, pero las que quieren. Bueno, pues lo primero que les diría es que hay una gran diferencia entre ser ejecutivo y ser consejero. Para mí ha sido lo que más me ha costado, y a veces me cuesta, porque todavía estoy en el camino.
Tú lo tienes, has tenido un gran coach, que es que me he enterado de quién es Sí. su coach, y resulta que es un gran amigo de Canal CEO y un gran amigo mío. Jorge Salinas. Jorge Vamos Salinas, a que le hacerle mandamos un- desde aquí. Tienes que ver, Exacto. Jorge, este streaming cuando sea. Tienes que verlo. Bueno, yo le diría, lo primero, hacer bien la reflexión, porque es verdad que no tiene nada que ver ser ejecutivo con ser consejero. Cuando eres consejero tienes que dar un paso atrás. No estás para decir lo que hay que hacer, muy importante. Estás para escuchar. De hecho, tenemos 2 oídos y una boca por algo, ¿no? Hay que escuchar más que hablar. Un 70-30, y dicen que estamos normalmente al revés. Eso Hay es lo que dicen los estudios. Hay que trabajar, porque el nivel de exigencia y el nivel de responsabilidad es alto. Hay que trabajar bien los temas, hay que prepararlos. Hay que ser independiente, y ser independiente, aunque seas dominical, es decir, aunque representes a un accionista en una mesa de un consejo, cuando te sientas en esa mesa tienes que representar y tienes que tomar la decisión mejor para esa empresa, aunque estés representando a un accionista. Y ahí hay que ser valiente, porque, bueno, saber decir que no o saber defender tu posición cuando en ocasiones, ¿no?, la mayoría piensa diferente, pues a veces no es fácil, ¿no?, y nos cuesta. Pero hay que tener muy claro que hay que ser independiente y que estás sentado para tomar la mejor decisión para la compañía en la que estás en su consejo. Hay que ser largoplacista. El consejo está para mirar a largo plazo. El management está en el presupuesto, en el día a día, pero el papel del consejero es mirar a largo plazo. Por eso la cuenta de resultados no es un fin, es un medio. También importante, esa frase es de Paco Reynés, no es mía, pero me permito decirla porque me gustó mucho y me pareció muy interesante. Hay que saber acompañar al CEO, al primer ejecutivo, y digo acompañar, ¿no? Por supuesto retando, porque también esto va de retar, ¿no?, y no de ser un yes man y decir a todo que sí, porque entonces no aportas valor, ¿no? Saber decir que no. Decir que no es una afirmación de tus límites, y también hay que saber hacerlo. A veces no es fácil. Hay que ser valiente. Y bueno, pues diría que esto sirve tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Es verdad que las mujeres somos los challengers todavía en el mercado del trabajo, no solamente en el mundo de los consejos, donde, bueno, pues con un regulador y con una CNMV pues ya se ponen objetivos, ¿no? Y se dice, pues el 2022 tiene que haber un 40% de mujeres. Eso mete presión a las empresas y bueno, pues yo creo que el cambio está ahí, ¿no? Pero a mí me ocupa más la diversidad, en este caso mujeres en posiciones de comité de dirección, porque al final el comité de dirección es la mesa donde se toman las decisiones. Ahí, pues si miramos IBEX 35, solo hay un 18% de mujeres. Y además dices que te he oído decir, que no me gustaría que me lo explicaras, no sé si lo he entendido bien, te he oído decir que Sí. las mujeres, aparte de todo el tema de visibilidad, que seguramente coincidiremos, pero que las mujeres están pensando, o que tu experiencia indica que las mujeres pensamos más en el pasado y los hombres más en el futuro. Explícame un poco eso, porque no acabo de... Sí, bueno, eso tiene que ver con la ambición, ¿no?, que es otro de mis aprendizajes, ¿no? Es que di una charla, como me preguntaban por temas muy recurrentes, me escribí una presentación para contar todos los aprendizajes. Y en esa charla, una de las cosas que digo es que las mujeres tenemos que saber levantar la mano. Los hombres también, ¿eh? Pero bueno, dado que somos challengers, me dirigía más a los challengers, ¿no? Y lo que quería decir con eso es que creo que, bueno, y hay muchos estudios, ¿no?, que lo corroboran, que no somos menos ambiciosas que los hombres, pero expresamos de forma diferente nuestra ambición. Como antes decía, que yo le doy mucha importancia al lenguaje y a la comunicación, pues claro, al final, si eres lo que dices, cuando te sientas con tu jefe
para hacer ese momento, ¿no?, del performance evaluation, perdonad por los anglicismos, pero de hacer esa reflexión, ¿no?, de cómo ha ido el año, de qué es lo que has conseguido, etcétera. La diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres se proyectan mucho más al futuro, hablan más del futuro, y las mujeres nos solemos quedar más en hablar sobre lo que hemos conseguido, sobre el pasado. Un poco también, probablemente, para justificarnos, ¿no?, y para decir, oye, aquí estoy yo, ¿no?, que he conseguido el 40% de market share, el 200% de EBITDA, bla, bla, bla. Y ahí lo que quería decir es que, y el ejemplo, bueno, pues en mi caso es Nokia, cuando se quedó vacante el puesto de consejero delegado, yo llevaba 1 año y medio solo en la compañía. Al principio no levanté la mano, me quedé esperando a que vinieran a buscarme, que pensé, bueno, con los buenos resultados que tengo, ¿cómo no se van a fijar en mí? El caso es que, hablando con colegas y tal, me dijeron que ya 10 hombres habían llamado para postularse por el puesto. Y entonces dije, bueno, quizás tengo que llamar al que luego fue mi jefe, a Stefan Mahurin, que era el global... ¿Que fue el que te regaló la corbata cuando entraste en el consejo, o no? No, eso fue Cellnex. Ah, eso fue en Cellnex, vale. Eso luego nos lo cuentas si quieres. Y bueno, llamé a este finlandés, a Stefan, para decirle, oye, estoy interesada, para transmitirle mi ambición. Estoy interesada, creo que lo podría hacer bien, me haría ilusión, no encuentro a nadie mejor que yo para esas cosas que a veces te da vergüenza. Bueno, pues gracias a esa llamada entré en el proceso y conseguí la posición. Y por eso un poco el mensaje es que hay que saber, las mujeres lo transmitimos de forma diferente, tenemos que aprender y saber con quién estamos hablando para saber transmitirlo, porque a veces nos quedamos atrás porque no hemos sabido levantar la mano, ¿no? Y lo de la corbata que dice Noemi es que cuando entré en el consejo de Cellnex, Cellnex era la única IBEX 35 que no tenía mujeres en su consejo. Entonces, bueno, pues uno de los titulares fue ese, ¿no? Y era Navidad, bueno, entré en el mes de abril, pero bueno, cuando llegó Navidad, unos meses después, en la comida del consejo nos dejaron un regalito a todos los consejeros y era una corbata. Y entonces cuando la abrí, los 10 hombres que había a mi alrededor me miraron como diciendo, Dios mío, nadie se ha dado cuenta. Y entonces nada, les dije que se le iba a regalar a mi marido porque yo todavía corbata no, pero bueno, al año siguiente... Instauraste tú, claro, cuál iba a ser el regalo, ¿no? Bueno, al año siguiente ampliamos el consejo y entraron 2 mujeres más. Efecto multiplicador. Sí. Y ya nos regalaron un pañuelo. Pues bueno, tengo más preguntas, pero como siempre sabéis, los que ya conocéis Canal CEO, que me gusta dar paso a algunas preguntas que seguro después de esta conversación alguien quiere preguntarte algo directamente a ti, seguro que yo me he dejado muchas en el tintero, pero sí que antes, como ha sido la charla que no hemos seguido guión, hemos hecho un poco lo que hemos querido, pero que sí que me gustaría que hay una pregunta que dice, Marieta, ¿qué retos de futuro te has propuesto? ¿Eres ahora más ambiciosa? Dice el guión. Entonces esta la voy a repetir tal cual antes de dar paso a alguna de las personas del público. Sigo siendo ambiciosa, no sé si más, pero tengo una ambición enfocada y teniendo mucho más claro qué es lo que de verdad me hace feliz. Quizás la edad, los años de experiencia, bueno, pues te va ayudando a identificar, ¿no? Para mis próximos años, bueno, pues sigo pensando que puedo y me gustaría y quiero ayudar a otras personas a encontrar su camino en momentos diferentes de su vida. Me certifiqué como Executive Coach hace 4 años y dedico parte de mi tiempo a ayudar a algunas personas a cambiarse las gafas, ¿no? Y a ver el mundo de otra manera. Eso diría que, bueno, pues para mí es uno del tiempo que dedico más, que me da más satisfacción. Seguir trabajando como consejera para, bueno, poder tener impacto y crear un mundo mejor.
tanto en la S, en la E o en la G. Creo que hay una gran labor que hacer desde la parte de gobernanza y desde los consejos y me gusta y siento que tengo impacto y me parece una labor importante. Seguir bueno, pues ayudando en proyectos pues como la Fundación Vicente Ferrer, donde tengo 2 niñas amadrinadas para evitar su matrimonio infantil y les pago sus estudios. Ese tipo de proyectos me llenan mucho y me hacen muy feliz. Me parece que, bueno, yo he sido una privilegiada, ¿no? O así me considero, y hay que ayudar a los que no han tenido esa suerte. Escribir mi libro Smart Cities en inglés y además actualizarlo, porque claro, lo que escribí en el año 2016, que todavía muchas cosas siguen siendo válidas, y no es porque yo sea visionaria, sino porque la tecnología no ha avanzado tan rápido o la adopción de la tecnología, a pesar del COVID, que sí que hay, pero sí me gustaría sacar una nueva versión, donde seguro que está el metaverso, y dar la vuelta al mundo con mi marido navegando. ¡Qué maravilla! Sí. Qué maravilla. Bueno, al final había dicho yo al principio que igual hablábamos, que igual este desayuno iba a ir de ese metaobjetivo que hay detrás, no metaverso, metaobjetivo que hay detrás del ESG, ¿no? Que es pues un mundo más solidario, más justo y más responsable, ¿no? Y eso se cumple con todos estos sueños que has dicho, ¿no? Más solidaria con las personas que puedas ayudar a que sigan su camino, ¿no? Y bueno, pues más soñador con esa vuelta al mundo, ¿no? Sí. Podríamos decir. Sí. Yo ahora, Marieta, voy a dar paso a que alguna de las personas, nos quedan 2 minutos para cumplir tiempos, pero sí que me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta para Marieta, pues es el momento, ¿no? Donde se aprovechéis la oportunidad, porque yo también me siento una privilegiada de poder entrevistar a personas que tenéis una trayectoria y que tenéis cosas tan interesantes que contar, ¿no? Pero seguro que si alguien quiere compartir privilegio, Javier. Gracias, Marieta, ha sido muy interesante la ponencia. Mira, me gustaría preguntarte algo que en estos foros de consejos siempre me llama la atención, ¿no? Porque yo creo que hay que pasar a la acción, ¿no? Más que decir. Entonces, habría que empezar, creo yo, por los consejos y por los comités de dirección para empezar a fomentar otras competencias para liderar esta complejidad, ¿no? ¿Por qué crees que es tan difícil que se acepten los consejos que ellos mismos se puedan medir y desarrollar capacidades como la ética o la generosidad o el balance o la inspiración? Cosas que ahora ya se pueden medir con herramientas y que se pueden desarrollar. Y yo veo mucha reticencia a hacerlo. Bueno, yo también veo mucha reticencia. Es un ejercicio de egoless, ¿no? Y es un ejercicio de mostrar la vulnerabilidad, porque claro, si uno no toma conciencia de que le hace falta, difícilmente puedes accionar y ponerte, ¿no? A aprender y a adquirir esas competencias, ¿no? O a mejorar también, ¿no? Porque hay mucha parte también que son soft skills, pero que también esas se trabajan, ¿no? Yo creo que la evaluación del consejo para mí es imprescindible. De hecho, para las cotizadas cada 3 años es obligatorio que lo haga un externo. Para mí es imprescindible que lo haga un externo, pero no cada 3 años, sino todos los años. Pues como se evalúa, ¿no? Un comité de dirección o bueno, un proceso de toma de conciencia, ¿no? Y en esos ejercicios de evaluación debe estar efectivamente no solamente bueno, pues la dinámica de trabajo, la atmósfera, etcétera, sino también un ejercicio en toda regla de saber medir tus capacidades, qué haces bien, qué haces no tan bien, cómo poder trabajar más la empatía. Bueno, la parte de ética que has mencionado también es importante, bueno, para mí lo más difícil, fíjate, de las decisiones que tienes que tomar en un consejo, que unas son de tipo económico, otras de tipo legal y otras de tipo ético, las más complicadas son las de tipo ético, ¿no? Porque ahí sí que las cosas no son blanco-negro, no, digamos que ahí es más complejo, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien por aquí?
Tenemos otra pregunta, Gonzalo de Brandware. Gracias. Bueno, Marieta, sabes que en el mundo del branding el tema del propósito de la cultura es algo que trabajamos mucho, ¿no? Has mencionado antes una cosa que me ha llamado la atención, que es el para qué trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde el branding hacemos una cultura interna, siempre intentamos que la cultura y el propósito de la compañía tenga un sentido, ¿no? Entonces, en ese para qué trabajo, cuando lo aterriza la persona, no deja de estar el propósito de la compañía, pero muchas veces dejamos el propósito propio de la persona, ¿no? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estoy aquí? Si vemos una tendencia que hay ahora, que es incipiente, es la gente que abandona el trabajo porque está hasta las narices, Sí, ¿no? sí, esa ola de cambios, ¿no? Que Esa antes ola de contaba, cambios. que es brutal. Entonces, ¿cuál crees que es la manera de romper esa barrera y esa cultura interna, no hacerla tanto hacia el propósito de la compañía, sino más humana, hacia el fulanito que está en una mesa, ¿no? Sí, es una buena pregunta, porque efectivamente para mí esta década es la década de las personas, ¿no? Y esa mirada de yo soy la compañía, ¿no? Este es el propósito, y olvidándonos de que al final las compañías son personas, ¿no? Y olvidándonos de qué es importante para mi stakeholder interno, que son las personas. Bueno, yo creo que ahí funciona bien todos los procesos bottom-up, o sea, de abajo arriba, de las personas hacia el comité de dirección y hacia el consejo, procesos en donde, que vosotros seguro que hacéis, de tener esas conversaciones con las personas, en donde extraer esos elementos, en donde se hable del para qué, de cómo yo contribuyo, qué me inspira a mí para trabajar en esta empresa, cómo el propósito, bueno, pues a lo mejor me tiene que tener en cuenta, ¿no? Y entonces tenemos que cambiar la forma de hablar, ¿no? Ya la oficina no tiene que ser mi segundo hogar, mi hogar tiene que ser mi segunda oficina, y empezar a cambiar un poco, ¿no? Pero yo creo que los procesos, mira, en Celnex, por ejemplo, que se está redefiniendo ahora el propósito, se está haciendo un proceso bottom-up con todos los empleados, se están haciendo reuniones, en Nokia también lo hicimos en un momento dado, que le mandamos al CEO por todo el mundo a hacer cafés con los empleados, bueno, a escuchar más, ¿no? A abrir el canal y a incorporar ese para qué de los empleados al propósito, ¿no? Porque al final la cultura, como decía este hombre, el que llegó en Chapter 11 a IBM, la cultura es lo que hacen tus empleados cuando tú no estás delante, ¿no? Y esa frase que a mí me encanta, ¿no? Porque parece que la cultura es como un diploma que ponemos ahí, o como la frase del website, ¿no? Y al final yo creo que estamos en un momento en donde no debemos dejar pasar la oportunidad, ya no del rollo del trabajo en remoto. Yo es que trabajaba en remoto en el 2004, en Nokia. Tenía DSL, eso sí, no tenía fibra, tenía un portátil con una tarjeta PCMCIA que le metías ahí. Me pagaban a mí y a todos los empleados, o sea, era una política súper inclusiva. No tenías que ser director. Yo he estado en compañías donde si no eras director no tenías portátil. Y dices, oh Dios mío, yo quiero que todos tengan portátil, ¿no? Bueno, esas cosas que a todos nos han pasado y que todavía pasan, ¿eh? Porque parece que ya hemos dado todos el salto. Yo creo que son importantes que no se vayan y que las compañías aprovechen el momento para redefinir todos esos aspectos que son tan importantes, ¿no? Antes comentaba que del estudio este de LinkedIn, que es muy interesante. Al final, la cultura y el propósito es mucho más importante, según este estudio, donde además han utilizado muchas herramientas, etcétera, que el dinero o la marca de la compañía, ¿eh? O sea, yo quiero saber cómo voy a contribuir con mi trabajo en esta compañía. Entonces es un cambio brutal, ¿no? Y tenemos que estar muy con los oídos bien abiertos, hablando poco y escuchando mucho.
Hablar un 30 y escuchar un 70, que dicen los expertos. Qué gran reto el que nos lanza el público, ¿eh? Unir el propósito personal con el propósito corporativo. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, pues ha llegado el final de este desayuno de viernes. Solamente agradecer, por supuesto, al IMF que acoge estas conversaciones, también a Namber Sistín, a Ana y Arián de NACEX, que hacen posible junto con la Mutualidad de la Abogacía. Y a la Mutualidad de la Abogacía, que soy consejera. Que además eres consejera, sí, casualidades. Sí. A Chema Palomares de la Mutualidad, que ha apoyado también es un placer, este proyecto. Mira, la Mutualidad es un ejemplo, fíjate, y lo digo con todo el orgullo, porque estoy en su consejo asesor, es un ejemplo de una compañía que, no teniendo el tema de la obligatoriedad del reporte no financiero, lleva muchos años haciendo planes ESG, bueno, lo llamaban CSR, pero preocupándose por todos estos temas. Y qué bonito además que tienen una escuela de liderazgo sí. Y de gobierno corporativo, es un proyecto chulo. Pero sí, es un ejemplo de convencimiento, ¿no? De cuando te crees las cosas, las pones en marcha y no hace falta que haya un regulador que te diga, ¿ha hecho usted esto? Que haya legislación no lo podemos evitar, pero que haya algo más que legislación, desde luego. Claro. Pues muchísimas gracias a todos los que hacéis posible estos desayunos, a vosotros por venir y, por supuesto, a nuestra invitada hoy, Marieta del Rivero, que ha tenido la amabilidad de contarnos las cosas de forma tan sencilla. Ha sido un placer poder conversar contigo. Gracias a vosotros. Y que tengáis todos un muy buen fin de semana, los que nos veis desde el online y los que estáis hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.